¡Eso! Bienvenidos a un episodio más de Hotspot, tu podcast académico. En el tema de hoy, espiritualidad y tecnología. Me acompañan Jesús Báez, nuestro administrador de educación a distancia acá en Duke University, el profesor Pedro Cruz, nuestro especialista en el área de psicología y filosofía, para poder explorar, ¿verdad? Más a fondo el tema de las religiones, de la espiritualidad. Nos acompaña también nuestra consejera profesional del recinto de Atorrey, Arely Ortiz. ¡Vamos! Y en la producción, Natalie Medero. Ahí está, esa es la mujer. Así que, siendo el tema de espiritualidad y tecnología, yo voy a comenzar bien rápido con el más joven de nuestro grupo, con Jesús Báez. Y vamos a comenzar como si fuera una clase, el primer día de clase, que es lo que exploramos. ¿Qué significa para nosotros antes de buscar en el diccionario que tengo aquí viviente al lado? Sí, porque estuvimos preparándonos, estuvimos hablando antes de comenzar a grabar, y definitivamente Pedro es una enciclopedia en términos de espiritualidad, religiones. Así que Jesús, para ti, ¿qué es la espiritualidad? Pero no corregirá a su definición de diccionario, pero para mí la espiritualidad puede ser este tipo de creencias, prácticas, costumbres que te ayudan a entender cosas de la vida que tal vez no entendemos, a entenderte a ti mismo, a eso más allá, abstracto, que no tiene que ver con la mente, no tiene que ver con el físico, sino con el espíritu, como quien dice. Y sobre la espiritualidad viene siendo eso, cada cual tiene prácticas distintas, pero son ese conjunto de cosas que tú haces o crees y necesitas en ti para sentirte completo, para encontrar respuestas a cosas que tal vez no las tienes, o cosas así. Por ahí va la... Yo voy a... Lo que pienso que... Con la línea de Jesús, dije el más joven del grupo. Eso es importante porque es la audiencia que nos ve, tanto que está internamente en la institución como los que están fuera. Estamos hablando que la espiritualidad no tiene edad, y que podemos quizás alcanzar un nivel de forma individual de conciencia joven, probablemente dependiendo de las prácticas que la educación que tengamos en el hogar. También podríamos hacerlo muy maduro. Yo creo que lo importante es entender que cada ser humano, su único objetivo es ser feliz y obviamente tener vida. Pero para ser feliz yo tengo que saber qué me hace feliz a mí, no es lo mismo que te hace a ti. Exacto. Qué me calma, qué me relaja, qué me permite estar en un entorno. En el caso de Jesús trabaja conmigo. Yo necesito tener conciencia plena. Yo necesito estar tranquila en mi espacio, de manera ordenada. Tú sabes que Tengo hoy de invitado dos compañeros que hace tiempo no estaban juntos y están rememorando algunos momentos. Vuelvo, ser feliz, entenderme, conocerme, saber qué me hace bien, qué me hace mal. Tengo que hacer más de lo que me hace bien y menos de lo que me hace mal. No hay un mundo ideal. Estamos viviendo un momento de demasiados retos, demasiados cambios, transformaciones. Esto trae probablemente ansiedades, algunas enfermedades de salud mental, que Pedro también, siendo especialista en el área de psicología, nos puede abundar más. Luego de la pandemia, he leído muchísimo que más de 11 especialistas de la salud mental hacen un estudio que confirma que el mundo entero está ante la crisis de salud mental más grande en la historia. Se espera en los próximos 10 años un repunte. Así que partiendo de que yo creo, y ustedes me corrían, que entendí que para Jesús es algo que no es tangible, que debemos trabajar de manera individual. Yo traigo lo mismo, pero para trabajarlo de manera individual tengo que conocerlo. Eso es autoconocimiento. Autoconocimiento.
Así que, dicho esto, vamos un poco más a la filosofía Eso que no quería hablar. de la... Vamos a la filosofía de la espiritualidad, Pedro. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos. De la espiritualidad, de las religiones. Antes que comiences, voy a dar un dato. Pedro Cruz casi Ahí. Él enfatiza casi. estudió para ser sacerdote. Sí. Casi culmina. Casi. Me parece que eso es una experiencia nueva para muchísimas personas que a veces decimos, ¿qué es lo que te toca? Que tú decides seguir por los caminos, ¿verdad? De X religión, pero no es nada más seguir por el camino, es abandonar o Entrar a la estructura. sí. renunciar, ¿verdad? A unos renglones sociales, como en este caso el matrimonio, la familia, que primero, en términos filosóficos, espiritualidad, que nos corrijas o nos eduques a Jesús y a mí, si estamos bien en nuestro planteamiento, si hay algo que se nos queda, y luego si nos quieres hablar un poco de tu experiencia dentro de determinada... Pues mire, buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hacía mucho tiempo que no hacía un podcast, ¿verdad? Con los compañeros. Pues mira, Jesús no estuvo tan lejos de la realidad. Ni yo sí tampoco, ¿verdad? Y lo que comentó también Arely. La espiritualidad es conocernos a nosotros mismos. Esa voz interior. Nosotros le decimos voz interior, podemos decirle nuestra conciencia, varias versiones, ¿verdad? Pero esa voz, la espiritualidad rompe con lo que es la religiosidad, la estructura de la religión. Tú puedes ser muy religioso, pero no espiritual. Pero tú puedes ser muy espiritual, pero no eres religioso. Interesante eso. Sí. ¿Ves? Entonces, la gente a veces dice, sí, yo voy a una iglesia, yo vivo en una iglesia, o vas tú a una iglesia, ajá, ¿y qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? La estructura, el seguir un dogma, el que me digan a mí lo que yo tengo que hacer o dejar de ser, para yo ser feliz, el término felicidad, ¿verdad? Si yo comparo la visión con la que yo me crié, digo, la que nos hemos criado 2 o 3 aquí, ¿verdad? Para no ponernos muchas edades, y versus la estructura que otros más jóvenes han tenido, pues no es muy cambiante. Sí hay grados de rebeldía. Y digo grado de rebeldía porque está el que está totalmente, que no quiere saber de una iglesia, pero sí es totalmente espiritual. Hay muchos jóvenes hoy, que vamos a entrar en el término de los jóvenes de hoy, personas que nos van a escuchar, que nos ven, que hablamos, dicen, es que yo no voy a ninguna iglesia porque no creo en ella, pero sí creo en Dios. El término Dios. Eso en los últimos años creo que es lo más común que yo escucho por ahí, Sí. en gente de muchas distintas edades que creen pero no van a ninguna iglesia, ni les interesa. No se participar. congregan. Y voy a, ejemplo, ¿verdad? Voy a tomar a Jesús porque tengo la confianza de hacerlo. Jesús, tú tienes 20 y pico de años, ¿verdad? 28 años. Muchachito ya grande. Así que la realidad, Jesús posiblemente no participe, no se congregue. Y si yo le puedo hacer la pregunta a Jesús, ¿por qué tú no vas a una iglesia? Bueno, Jesús me puede dar 20 variantes de por qué yo no voy a una iglesia. Pero, si le digo, Jesús, ¿tú te sientes una persona espiritual? Posiblemente Jesús me diga, sí. Me siento espiritual porque trato de conocerme a mí mismo. Es el conocerme a mí mismo. Sí, sí. Le hago la pregunta porque es algo que hemos conversado y yo nunca lo había tomado de una forma tan seria como tú, en el caso del ejemplo de Jesús, que somos muy espirituales ambos, tenemos unas posturas contrarias, y tú diciendo estar bien, yo acabo de recordar, Jesús sí medita, él sí es muy espiritual, y en efecto confirma lo que estás diciendo, o sea, sí son inclusive a veces más espirituales
por lo mucho que se está hablando de mindfulness, de meditación, la misma yoga. Vemos una generación y no hablamos de edades, ¿verdad? Estoy hablando de la gente que está ahora, que tienen unas conexiones a internet, aquí hablando un poco del tema espiritualidad y tecnología. Ese acceso a internet, al mundo, es lo que a nosotros también nos ha abierto oportunidades para explorar estrategias de calmarnos, de sanarnos. Sobre todo de sanar. Yo creo que la palabra es sanar. A veces en la vida, en esta sociedad que estamos viviendo, que es de continuo cambio, la gente necesita sanar. Y sanar no es que a mí cuando chiquito me maltrataron, no, eso es parte, posiblemente pasó. A veces hay que sanar dentro de nuestra vivencia cotidiana. Es decir, tuve una pareja y pues yo necesito sanar esa relación. Pues primero me tengo que sanar a mí mismo. Pues empezamos a trabajar la espiritualidad, la meditación, que esos son argumentos bien importantes para nosotros poder entendernos. Mi experiencia ha sido siempre que la espiritualidad y la religión no se contradicen. No debería de contradecirse. Una empapa a la otra porque las dos buscan un fin, que es ser feliz. Una desde un aspecto más social, que es la religión, porque la religión abarca al continuo, al colectivo. La espiritualidad es mucho más individual, pero que también abarca al colectivo. Una es una estructura dogmática, la otra es una estructura abierta. Bueno, puede haber compañeros que yo sé que compartimos en otros ambientes que me pueden decir, bueno, Pedro, todo depende, que también conocen de los temas, pero desde mi visión, desde lo que yo he visto y he estado en los últimos años, es que las dos caminan paralelas. Lo que pasa es que el ser humano ha llevado a la contradicción de que si tú eres religioso no tienes que ser espiritual. No, al contrario, si tú eres religioso tú puedes ser bien espiritual. Y si tú eres espiritual tú puedes ser bien religioso. También hay un misconception de que ser espiritual es ser religioso. Porque cuando te crían dentro de la iglesia, de la estructura, lo único que tú conoces es que mi espiritualidad es en la iglesia. Exacto. No te enseñan o no aprendes hasta que no es por ti mismo. Porque, y en esto, ¿verdad? Areli que también pues, se congrega, que la conozco, ¿verdad? Porque nosotros hemos hablado en el tema, sabemos que la estructura dogmática, que es el dogma, que es lo que las religiones llevan, a veces no entran a las nuevas generaciones porque son restrictivas. O sea, el término restrictivo, que es que pues no me deja hacer más. Si tengo que hacer lo que me dice ellos, lo que hay que hacer, la estructura, me levanto, me siento, me jodillo, etc. No me deja fluir. Y esta generación de hoy necesita, y digo de hoy, y los que llevamos un tiempo que no vamos a ningún tipo de estructura, necesitamos fluir, porque nos lleva a ser mejores seres humanos también. Nos lleva a entender nuestro presente, nos lleva a entender al otro que está igual que yo. No estoy en un nicho que me dice que todo es malo, que todo es bueno, ¿verdad? Porque tampoco podemos decir que todo es malo, todo es bueno. No, me enfrento a mi propia realidad de vida, sin tener dogmas. Sin tener dogma, porque el dogma pues, ya viene preestablecido. Y entonces lo que es, ejemplo, cuando chiquito te comiste 3 dulces del supermercado y eso es malo, eso es pecado, tú estás robando. Pero yo quería comerme los 3 dulces, mami no me lo iba a comer. Entonces tú empezaste a crecerte que eso es malo, es malo, es malo. Es un dogma, estás pecando, estás robando, estás catá, te quitá, y esta generación, creo, de cierta manera, que viene en rebeldía a esos dogmas, esa visión dogmática. ¿Por qué es malo si yo lo que quería era comerme un bomboncito? Creemos que entonces hay una población a nivel global que quiere hacer lo que le parece. Hay por ahí un tema de yo hago lo que me da la gana. Sí, eso probablemente esa es parte del éxito, pero si vemos las actitudes de la ciudadanía a nivel global, si vas a ver muchas reyertas de grupos jóvenes
que se han enfrentado a instituciones que nadie se había enfrentado. El caso de Cuba, que es uno de los recientes, cerca de nosotros. El caso de Puerto Rico, nosotros estando aquí en Puerto Rico, viendo como en el 2019 hubo una generación que logró históricamente, porque por eso mismo, porque no creen las instituciones, y en el caso de la institución gubernamental, como las instituciones educativas, como lo que son las iglesias, probablemente el tiempo que ha pasado sin que se transforme. El problema de las iglesias, y es mucho más difícil para ellas, es el cambio se le hace más difícil por la estructura. O sea, tú tienes que cambiar toda una estructura. El gobierno puede ser mucho más ágil. La estructura religiosa es mucho más difícil. ¿Cómo yo le presento a Dios a un muchacho de hoy que no quiere saber de Dios, que ya estoy cansado de que tú me hables de Dios, que me han vendido a Dios como un eslogan? ¿Es verdad? Me han vendido a Dios como un eslogan. Es más, sacamos 5 banderas y ponemos ahí y ya es un partido político, Dios. Entonces ya yo me cansé de eso. Háblame que ese Dios, ¿qué hace por mí? ¿Y que yo tengo que hacer para que haga algo por mí? Sí. Es un asunto de relación. Y ahí entramos en la intimidad. Ahí es que, por eso es que la espiritualidad tiene que ver con quién yo soy, ¿verdad? Es algo personal, es algo individual, y recuerda que somos un componente de 3, cuerpo, alma y espíritu. Está ahí, está integrado en quienes somos. Por lo tanto, ¿verdad? Esa es la importancia de trabajar estos aspectos y como dice Pedro, o sea, Fluir, hay que fluir. Entonces, yo creo, desde el punto de vista de los jóvenes, y voy a hablar de los jóvenes teniendo la visión de que tengo aquí a Nati y tengo a Jesús y a otros, ¿verdad? Ya no podemos poner a Yossi, pero Oye, pero esto es episodio tras episodio. Gracias a que yo tengo una relación conmigo tan extraordinaria, positiva. Ustedes llevan básicamente 2 años, desde que empezó el 2020, esto es un bullying contra mí. Así que, teniendo eso presente, si yo le preguntara a cada uno de ustedes cómo le vendieron a Dios, ustedes me dirían, cada uno de ustedes, una historia distinta. Ahora, ¿cómo le vendieron la espiritualidad a cada uno de ustedes? Ustedes me van a mirar con cara de gente asustada, que no me lo saben decir. Yo te quiero contestar eso. Soy producto de colegio católico. Fui a colegio católico desde... Es más, estuve en colegio desde pre-pre, pero estuve en colegio católico de kinder. Lo perdí la cuenta. Pero tienes un punto, Pedro, muy válido. Sí fui al colegio católico desde pequeña, sí iba a la iglesia católica, bautismo, comunión, ¿verdad? Todas las cosas que la sociedad por cultura uno tiene que cumplir, pero probablemente en todo ese tiempo yo fui desarrollando lo que hoy reconozco como mi conciencia plena, y probablemente esa ha sido la única herramienta, además de la educación, que yo tuve. Entornos. Jesús y yo probablemente crecimos en entornos muy parecidos. Pues somos los dos de Guaynabo, somos del campo, pero tuvimos educación distinta, muy diferente. Yo respeto la religiosidad, respeto las religiones, respeto la congregación, aunque yo no lo hago. Así que, como sé lo que es tomar el camino del bien, yo me he ocupado de mi relación y de mi espiritualidad. Yo necesito estar bien para yo ser, primero que hablamos de los mandamientos y hablamos de catolicismo. Y si hablamos de los mandamientos, decimos, yo cumplo con esos mandamientos. Y además de cumplir con esa institución religiosa, en este caso que sería el catolicismo, yo cumplo conmigo y con las personas que me rodean, porque yo me ocupo de estar todos los días bien. Y de, si yo mejoro en algo, yo quiero que él, tú y tú mejoren. Así que ustedes que trabajan conmigo y me conocen, que saben que en efecto esa es mi forma de ser, viene basada en una educación formal por estar en colegio católico, pero yo tomé mis decisiones. Por eso, viene de la estructura. Continúo tratando de ser feliz y continúo de hacer feliz a los que me rodean. Y ahí es que venimos. Si nosotros, la estructura no es mala cuando la ponemos funcional. O sea, que la ponemos en el bien común, que vemos al otro parte de ese concepto, pues eso está muy bien. Pero cuando ponemos la estructura
desde mi persona, pero para mí de yo decir, usted lo hace mal, De siempre juzgar, de señalar. pues entonces, ¿de qué vale esa estructura? Ahí es que yo entro. Las generaciones que tenemos, y mucha gente hoy adulta, está cambiando ese concepto. Cambian el concepto porque necesitan ver, ajá, me vendieron un Dios, y hablo de Dios, ¿verdad? En términos como es, Dios, ese Dios que Dios castiga con vara y con fuerte, Dios que está aquí, Dios que está acá, que me está mirando, me está juzgando. ¿Por qué no me mira de ese Dios desde la esperanza, que es el que yo busco, ¿verdad? Ese Dios que me mira con amor, con felicidad, que no me juzga por lo que yo haga o deje de hacer, porque ese es el Dios que yo necesito en mi vida. No es Dios que me está castigando con un látigo despreciable en por todo el camino de la Semana Santa. O sea que podemos Que es el mensaje que muchas veces tienen algunas iglesias de castigo, miedo, tienes que estar aquí porque si no te vas a joder. podemos decir que entonces Pedro no continuó el camino porque entendía que era restrictivo. Pues mira, es una buena pregunta. La creencia, él sigue teniendo su creencia, Sí, y su, pero él está su base de hablando- fe, pero está hablando de la estructura como tal, que creo que el problema, por decirlo de alguna manera, es la estructura, no es lo que la gente cree, porque como bien dijo Jesús ahorita, ¿verdad? Él no va a una iglesia, pero él cree, él tiene sus creencias, ¿verdad? Y otras personas, ¿verdad? Usando un ejemplo. Le puedo contar mi journey después. Pero hay personas, como dijimos ahorita, que no creen en las iglesias, pero sí creen en Dios. Pues es lo mismo, o sea, la estructura ha hecho que las personas se alejen más que lo que se acerquen. Sí. Mira, yo para contestarte un momento la parte de mi... Digo, Cuéntanos. te gusta, papá. Mira, yo entré en el 1999 a la vida religiosa como tal, a la estructura de la vida religiosa, después de un cernimiento de casi 5 años. Así que vi el camino, ¿verdad? Entendí que ese era el camino que Dios, la vida, querían. Mi madre no quería, para empezar, que yo fuera cura porque decía que no le iba a dar nieto. Al sol de hoy todavía está esperando. Mi abuela me decía, pero ¿cómo tú vas a ser cura? Después que me dijo que sí, después decía que no, ya no sabía. ¿Ves? Una mujer más religiosa de lo que tú te imaginas, que me enseñó la religiosidad como tal. Y pues otra gente que alrededor mío que no me veían de cierta manera, tú, cura, mira. Todavía. Al sol de hoy yo lo digo y la gente no me cree. Pues Pero es por los estereotipos. Pedro. los estereotipos, porque De la venga misma uno... estructura, porque tú eres feliz, Exacto. porque eres muy Sí, jovial. jovial y... Pues cuando yo entré en el 99, yo entré a la vida religiosa en el 99, yo me fui con toda en contra, yo tuve que llenar los papeles porque había, ¿verdad?, una autorización que mi madre me daba y yo, tú no quieres firmar, a mí no me importa, me fui. Así que como sea, me fui. De ahí estuve en el Perú, que viví 1 año, hice mi noviciado. El noviciado es la etapa en que tú haces, ¿verdad? Ya hay una formación mucho más directa, ya tú estás teniendo otro tipo de espiritualidad, o sea, tú estás entrando a una formación. Ahí tú haces tus votos simples, en el caso, ¿verdad?, donde yo estaba. Yo hice los votos simples de castidad, obediencia y pobreza, y el 4º voto que era llevar la pasión de Cristo, que es uno que se hace. Usé el hábito, hice mis votos simples. Le puedo decir que es una experiencia única en la vida. Es que con el que se ha casado, pues dice, es una experiencia única. Pues vamos, de cierta manera, esa experiencia única. Yo le puedo decir que fue el momento más, no quiero decir sublime, porque hay muchas cosas que son sublimes, comerse un mantecado de chocolate es algo sublime, pero es algo bello. Porque tú te sentías tú con ese ser que tú no conoces, que te hablan, que te dicen, y hiciste ese voto. Llego del Perú, que estuve viviendo allá 1 año y 1 mes, y llego a Puerto Rico, que residí acá. La cosa que no fluyó, ¿verdad? Cuando no fluye. Lo que tú sentías y vivías, ya tú vienes con unas dudas en el camino. Las dudas, todo el que entra a la vida religiosa y que me escucha, yo he sido seminarista o monja, ¿verdad?, en estos caminos, sabe que entra mucho con dudas. Toda la vida vas a tener dudas, porque es un camino bien difícil en todo el aspecto de la vida.
Tú tienes que abandonar familia, lo que te gusta como persona, para estar ahí en servicio de los demás. Es un trabajo de servicio. Llegué acá y vi un par de cosas que no me gustaron. Esa es la realidad y opté por irme. Yo siempre he sido una persona que toma decisiones, no importa si son buenas o malas, la decisión se toma. En contra, después mi madre no quería que yo me fuera. Tú sabes, después que ya yo llevo 4 años, ¿cómo tú te vas a ir? Entonces la gente va a decir, ¿con quién yo vivo? ¿Con la gente o con gente? El problema, la gente. La gente. Tanto lo que el otro piensa. Y yo sí, y ¿verdad? Los compañeros, la realidad es que no me arrepiento, llevo 22 años fuera ya de la vida consagrada. Estuve en un momento determinado participando ya de la estructura, pero ya no lo participo. Soy un hombre de fe, aunque no parezca, soy un hombre de fe, un hombre que cree que la fe es algo que hay que vivirla, servir a los demás. Eso me ha llevado a mí siempre a entender al otro fuera de cualquier estructura religiosa. Entiendo al otro porque es mi hermano, mi persona, el que yo camino con él, lo acompaño en sus dolores y no dolores. ¿Ves? Y eso es lo que a mí me ha llevado en esta vida a ver más allá de lo que puede ser una estructura religiosa. El otro siempre para mí va a ser bien importante, más que a veces uno mismo, el otro. Aprendí a vivir con mi espiritualidad. Tengo una fe ferviente en lo que es la estructura de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque fue lo que yo me crié. Respeto todas las demás denominaciones religiosas. Bueno, me puedo sentar con quien sea a hablar. Pero la espiritualidad que yo vivo es encontrarme a mí mismo, sentarme con un nene y hablarle 5 años, ¿qué tú haces? Y el nene me cuenta, y yo digo, una persona que esté sentado, un viejito, me puedo sentar y hablarle sin tener una estructura en mi vida. Hablo desde la fe, de la espiritualidad, de lo que es el ser humano desde esa vivencia. Yo creo que eso es lo que nos debe llevar a la felicidad. La felicidad no nos puede llevar a esclavizarnos en un entorno, en 4 paredes y sentir un Dios vacío. No, eso no. Dios es vida. Dios es alegría. Dios no es tristeza. Nosotros queremos ver a Dios triste. Nosotros somos los que queremos ver a Dios en el dolor. ¿Pero por qué no lo veo en la alegría? Siempre en el dolor. Cuando lo necesitamos. Cuando lo necesitamos. Gracias al ser humano, Pedro. No, y esta es la realidad y lo traigo porque es la realidad de cada uno, no digo de todos nosotros, pero la realidad de mucha gente. Es que lo buscamos cuando está en el dolor. ¿Por qué no lo busco cuando estoy feliz? Hay que aprender a ser agradecido. Y a aprender a ser agradecido. Dar yo gracias. creo que siempre. Yo creo que la espiritualidad es eso. Nuestra generación, estos jóvenes que tenemos aquí y nosotros mismos, creo que es hablarle de que tú te sientes feliz como tú estás. Sí. ¿Estás haciendo el bien? Sí. El término bien puede variar, pero ¿estás haciendo el bien? Sí. Camina, hermano. Nadie te juzga por lo que tú eres. El único que se puede juzgar es usted mismo. Y si tú sabes lo que tú eres y sabes lo que a ti te gusta y sabes lo que tú te sientes bien, ¿por qué te tienes que juzgar? Ahora cuéntanos el viaje, tu viaje de espiritualidad, el journey, como digo ahorita, de espiritualidad. Préstame el teléfono por acá. Para unas notas que tengo aquí. Seguimos. Esto es en vivo, aquí todo pasa. Wow, pues la vida de Pedro está brutal.
No sé cómo podemos competir con eso. No, es Ese que el no. problema es que tú no tienes que competir. porque Cierto, es tu gracias. experiencia, eso es lo que ¿Ves? estamos hablando. Por eso ella es la consejera. Sí. Oye. Porque yo no puedo competir con ella. Claro ¿no? que no. ¿Qué pasó? 10 minutos. 10 minutos. Ya, rayo, pues déjame avanzar. Producción. ¿En serio? Déjame avanzar porque quería escuchar también el punto de vista de Arely, que tú sí vas a la congregación, ¿right? Son un punto probablemente bien distinto al de nosotros. Déjame hablar media hora más. Pero avanzando, yo me crié en la iglesia católica como muchos de nosotros, bueno, muchos que se creen evangélicos, pero bueno, como mucha gente me crié en la iglesia católica porque desde pequeño me fueron llevando. So sí, esa probablemente es mi base de mi comportamiento, de cómo yo actúo con los demás, de cómo yo intento también ponerme en los zapatos de los demás en ciertas situaciones y muchas otras cosas. Ya para, yo diría, intermedia, high school, este tipo de cosas, ya yo iba porque yo quería. Ya mis papás no me llevaban, yo iba solo con mi hermana, estaba en grupo de jóvenes, hice la confirmación porque quería, no porque, ¿sabes? Porque te obligaron. Como que la comunión, si la primera con ese tipo de cosas, Sí. te lleva. Sí, Ya tu padre te obliga. Sí, los pasos. ya yo fui porque yo quería eso. Yo estaba a ese nivel metido en la iglesia, por decirlo así. Pero a la misma vez siempre pues tuve como esas dudas que Pedro estaba hablando. La diferencia de mi generación, no sé si todo el mundo, ¿verdad? Pero lo veo, mi generación es que estamos, yo a veces digo como que el segundo renacimiento. El renacimiento en aquel momento fue que la iglesia controlaba quién leía, los pocos que sabían leer, escribir o algo así, y llegó el momento en el que exponencialmente se hizo bien accesible que todo el mundo pudiera escribir, leer y tener un libro. Y ahí viene ese renacimiento. Nosotros pasamos en una era en la cual todo era la televisión, la escuela, lo que te decían, pero ahora yo me conecto en internet y el mundo es mío. Yo no tengo que viajar para conocer qué cree la gente en China, para conocer sobre una religión, para conocer sobre tantas distintas cosas, porque lo tenemos aquí, en la mano. Por ahí mismo yo fui conociendo otras cosas, otras que me ponían en duda con esto que yo tengo aquí. Y llegó el momento en el que lo que estaba diciendo ese padre al frente o ese cura al frente, a mí ya no me hace sentido. Y a mí ese fue el momento en el que a mí me dijo, ¿sabes qué? Ya, yo no debo estar aquí. Y ya yo las últimas veces iba porque tenía amigos, porque tenía gente con la que yo compartía ahí todo el tiempo. So ya yo iba solo como que yo quería y ya llegó ese punto en el que ya esto que él me está diciendo ahí, a mí me está dando un poquito de risa por dentro de la loquera que no hace sentido, porque ya yo empecé a investigar, ya yo empecé a ver historia, cómo la religión llegó aquí, por qué la religión está aquí, por qué de todas las que se mueren en el catolicismo sigue aquí. Como que empecé a conocer sobre más cosas y por ahí fue donde entonces me desconecté del mensaje que tú tienes para mí, que la iglesia tiene para mí, porque no hace sentido en este mundo que vivimos actualmente. Por ahí pasa a la etapa de soy ateo, que le llamamos la etapa del ateo, el ateo militante. Sí. Esa rebeldía. Y el ateo militante es esta persona que no te puedes callar sobre el tema, al igual que un religioso que está todo el tiempo ahí encima tuyo. Hay ateos así, que están todo el tiempo encima tuyo con el tema. Que yo no desaproveché, bendito, que hubiera alguien en un periódico de estos ahí online comentando una estupidez que yo iba a pelear contigo. Buscaba la oportunidad para ir conociendo ese tema, porque en mi mente era esto que me enseñaron, esta iglesia, esta religión, este Dios, o nada. Eso es lo que te enseñan en la iglesia. O por lo menos mientras yo iba, eso es lo que te enseña la iglesia católica. Es esto o no hay nada. Todo lo demás es malo. Por ahí en ese camino de vida me fui encontrando con ermitas, santeros, wicca, gente que practica otro tipo de brujerías y cosas. Nunca he conocido a un musulmán, pero entonces empiezo a leer, me empiezo a interesar por otras religiones y empiezo a ver, aquí hay mucho más. No es que es una, es que hay un montón. Con lo que sí tuve un poco más de acercamiento y ver qué es lo que tú crees, cómo lo sientes, esto se siente igual de real que lo que yo sentía en la iglesia, porque ustedes han estado que de momento uno siente una paz cuando estás en el templo, pero este tipo que está aquí lo siente igual, con otra cosa totalmente. ¿Cómo tú le dices a él que esa religión es mala?
¿cómo tú le dices a él que tu Dios no es el Dios, es el mío? Y con la arrogancia que la gente, ¿verdad? Sorry, pero con la arrogancia que la gente dice, es lo que yo creo, es lo que es. Tú has visto el mundo, tú has visto todo lo que es el país. Si tú hubieras nacido en otro país, Ese Dios. ¿a quién le estuvieras rezando? ¿En qué estuvieras creyendo? Eso es importante porque hemos hablado de Dios en todo el tiempo, pero estamos hablando de un ser supremo, no es que estamos Sí, hablando no, de Dios sí. de una religión. Ajá. So, por ahí fue mi journey, ahí fue que yo me fui dando cuenta de que todavía no creo en sorry. Sorry. No le rezo a ningún Dios, no creo en ningún Dios, porque sí, me fui dando cuenta de que sí, el mundo no es tan físico y científico como maybe pensé en algún momento, hay mucho más allá. Hay cosas que no entendemos, hay esta cosa espiritual, hay cosas sobrenaturales que no entendemos ni conocemos todavía. Pero aún así se me hace bien difícil yo poder decir, sí, este es el único Dios. Este es el único que está velando por nosotros, allá arriba, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Cuando también estamos viendo el vasto universo en el que vivimos, que me estás hablando a mí de que tu religión es La verdadera. es la verdadera. Aquí hay dos cosas bien importantes que están completamente alineadas al tema. Jesús utiliza la palabra ateo, pero hace un rato que nos miramos y reconoció que es muy espiritual, que él medita, no es una persona que hace daño, que está pendiente de hacer el bien, y está planteando que la tecnología le planteó en algún momento el poder educarse sobre otros países, culturas, religiones, le permitió hacer un análisis y tomar posturas. De eso se trata la educación, la universidad, el universo de las ideas. Así que esa es su experiencia, y su experiencia es porque definitivamente, volvemos y repetimos, no hay una transformación de las instituciones en relación a la vida ciudadana, sobre todo en este caso la vida ciudadana digital que tenemos ahora. Es bien complicado, ese punto es uno de los puntos más controvertidos. Pero es un punto profundo, porque su postura tiene un análisis. Buenísimo, porque es que, bueno, si yo en mis tiempos hubiera tenido toda la tecnología que yo tengo ahora, ay bendito de mí. O sea, hay decisiones que yo no hubiera tomado, por eso mismo, porque el conocer. Bueno, yo conocí en el Perú el movimiento Hare Krishna. Hare Krishna es un movimiento hindú, y dentro del movimiento hindú hay otros movimientos de espiritualidad y religiosidad. Imagínense, si yo hubiera conocido eso en este tiempo, que es mucho más abierto, mucho más amplio, pues yo hubiera sido otra cosa. Yo hubiera sido un caminante por ahí pensador de la vida. Pero, ¿qué quiero decir? La tecnología sí nos lleva a entender, uno, a aprender, dos, y sobre todo a poder empoderarnos de nosotros mismos, ¿verdad? La palabra que ya casi estamos prostituyendo, el empoderamiento. Pues el empoderamiento es conocernos y adaptarnos a nuestro medio ambiente. ¿Qué tenemos en nuestro medio ambiente? Pues un montón de gente que quiere ser algo distinto. Y que tenemos que ser tolerantes. Muy tolerantes. Lamentablemente no somos tolerantes. Y en este caso, ¿verdad? De hecho, el tener la espiritualidad, y dentro de algunas de las notas que tengo aquí de cosas que, ¿verdad? Cuando me puse a leer y preparándome para esto, es que precisamente el primero que nada, como mencionamos al inicio, conocernos es la base de esto. Siempre. Ese autoconocimiento es la base de cualquier cosa que vayamos a hacer, porque si no conocemos qué nos gusta, qué nos hace bien, como decía Yosanari, no sabemos en qué dirección nos movemos. Entonces por eso es que estamos ambivalentes y movemos para aquí, movemos para allá, y no encontramos ese foco donde centrarnos. Y tener una espiritualidad sana, por decirlo así de alguna manera, nos va a ayudar precisamente a encontrar lo que es la paz, lo que es la felicidad. Nos va a ayudar a sobrellevar lo que son esos momentos difíciles de estrés, porque cuando yo estoy en paz puede venir cualquier cosa, y claro está, uno de momento se jamaquea, pero si estás firme, ¿verdad? En tu creencia, encuentra la paz inmediatamente. Encuentras la paz, y entonces puedes sobrellevar cualquier situación que pueda llegar a tu vida. Y algo que han mencionado anteriormente es que precisamente nos ayuda en esa comunicación unos con otros. Si yo estoy claro en quién yo soy, ¿por qué lo que dice el otro de mí me tiene que afectar tanto?
la edad, Yosanali, no te afecta en No te absoluto. A mí no me afecta, es que ustedes me lo Pues por repiten eso, todo el tiempo. Es que eso es lo que quiero O decir. sea, ella está ahí, está estoy clara. afirmando lo que tú estás diciendo con lo que tenemos aquí. Te la Precisamente, mencionó. el tener conocimiento de nosotros nos va a ayudar, ¿verdad? En esta trayectoria de espiritualidad. Cada cual tiene sus creencias, sus prácticas. Yo soy una persona, ¿verdad? Tengo mi fe y mi base, pero nunca la he impuesto sobre nadie. Y he aprendido precisamente a respetar, ¿verdad? A lo que los demás piensen y ¿verdad? Como dije, yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo, y eso también es parte de lo que es sociedad, aprender a tolerarnos, a tener paciencia unos con Escuchar. otros, a escucharnos y no juzgar. Porque eso es algo en que incurrimos mucho no, tú no crees lo mismo que yo, pues estás perdido, te vas a ir para el infierno, ¿sabes? No. Eso es verdad. Es aprender a escuchar. O vas por el camino del mal, por el camino del Y bien. realmente eso no demuestra el amor que a veces se profesa, de que amar al prójimo, pues amar al prójimo va más allá de simplemente un abrazo, un beso, no, es hacerle el bien al otro, es escuchar al otro. Si tú ves a alguien que está caído, dale la mano, el servicio, eso es lo que realmente diferencia a un ser humano del otro. O sea, cómo tú te comportas, y claro está, eso se basa en parte de lo que es nuestra espiritualidad, porque como dije ahorita, somos alma, cuerpo y espíritu, tenemos que nutrir las tres áreas, lo que es el cuerpo, porque si el cuerpo está enfermo, ¿verdad? Tenemos problemas. Si nuestra alma, si no atendemos la parte emocional, que para eso, anuncio no pagado, busquemos ayuda cuando la necesitemos, ¿verdad? Hay profesionales, hay psicólogos, consejeros, ¿verdad? Que estamos disponibles para asistir a aquel que lo necesite. Busque ayuda si usted lo necesita. Pero primero hay que reconocer que necesitamos ayuda. Así que cubrimos la parte de la salud, vaya a su médico, atiéndase. La parte emocional y la parte espiritual, si cubrimos las tres, vamos a tener una vida balanceada y una vida más estable. Y el vivir el día a día, que eso es algo que nos dicen, se nos dice mucho, vivir en el presente, pero a veces no lo internalizamos. Correcto. El día a día, por cuántas veces no hemos pasado por malos momentos y mañana miramos hacia atrás y de verdad yo me preocupo por eso. De verdad yo estaba molesto por eso. Así que Correcto. es bien importante desde que uno se levanta hay que activar ese chip. Yo mencionaba una vez, recuerdo en unas charlas que daban unos jóvenes, estaba trabajando con un ambiente que era un poquito negativo y fui pidiendo el juego del chip, que es que cambien el chip de en este momento no hay nada negativo, todo es positivo, somos felices, vamos a sonreírnos, y eso es un poco concretizando lo que se logra cuando uno se ocupa de saber que estamos bien. A nivel de tecnología sí quiero hacer saber que podemos trabajar con estaciones de radio en las plataformas de streaming que se enfocan en que puedas estudiar, en que te puedas concentrar, en que puedas meditar, en que puedas relajarte. Inclusive escribimos Heal, lo de sanar. Hay música, recordemos que la musicoterapia es bien importante tomar en cuenta lo que es la música para ayudarnos a estabilizarnos. Si la música es romántica y nos acuerda algo malo, esa no es la que debemos estar escuchando. O sea, si necesitamos tranquilizarnos, buscamos relajación. Buscamos estudiar. Hay canales, lo hablábamos ayer, que utilizamos canales de YouTube 24 horas que están ahí y tienen visuales. Aquel que es más visual, pues yo pongo una pantalla grande. El que trabajan en el STEM Study Center saben que yo pongo una pantalla gigante al final de la sala de trabajo y tú ves todo el día unos paisajes hermosos con una música pequeña. Eso a nosotros nos ayuda a estar en paz en el espacio de trabajo. La iluminación que se utiliza, las aplicaciones para calmarse. Hay juegos que nos ayudan a veces con la mente, a veces esa mente está vuelta loca y podemos buscar juegos que nos ayuden. El mensaje que queremos llevar con este episodio es estar conscientes de lo que somos, de lo que nos hace felices y de lo que nos hace daño. Por ahí dicen, usted es la suma de las 5 personas con las que se pasa. Así que si usted se pasa con 5 personas negativas, la negatividad no va a salir de su vida nunca. Siempre va a estar ahí. Y algo importante, los ejercicios, el salir afuera, interactuar con caminar, la naturaleza, caminar. el sol. Respirar, la vitamina, correcto, del sol. El campo. Que puede ser parte de tu espiritualidad también. Eso te ayuda muchísimo. Y Natalie trae un punto que es la respiración. Eso es todo, el oxígeno y lo bien que nos hace
tanto estar en espacios naturales como alimentarnos correctamente Correcto. y salir y también caminar. Que ahí se cumplen los tres componentes, la parte de la salud, como dije ahorita, la parte física. Así que el tema podríamos continuar expandiéndolo y los voy a invitar a otro episodio. Voy a estar con Pedro grabando algunos episodios que tienen que ver con la educación y la niñez Son y la multifacéticos. tecnología. Pedro es acá en The University Recinto de Atorrey, el director del Departamento de Estudios Generales, también de Educación Preescolar. Como mencioné, gracias Pedro por estar Aceptamos. una vez más con nosotros. Arely, nuestra consejera profesional del Recinto de Atorrey The University. Todos los centros, las unidades de The University tienen un consejero profesional, así que tanto Arely acá en Atorrey como nuestros compañeros de Juanadía, Carolina y Manatí. Gracias Jesús. Un Jesús. placer. Jesús ha recorrido muchos episodios conmigo. Tecnología, espiritualidad. De todo. Hablamos de todo. Es una nueva generación que tenemos que escucharlos y también Siempre. incluirlos en nuestras gestas universitarias. Así que esta es la profesora Yosanaris Torres y esto es todo por hoy en el episodio de Espiritualidad y Tecnología.